Hola, nos encontramos en el programa Realmente, organizado por la red de expertos y analistas latinoamericanos, que tiene como objetivo promover y difundir la cultura en seguridad, desarrollo, defensa e inteligencia estratégica. El día de hoy tenemos un gran invitado, un querido amigo, Brian Vanberger, que vamos a conversar sobre diversos temas relacionados a la economía, a las finanzas y a la inteligencia estratégica. Para mí es un placer, mi querido Brian, estar en esta oportunidad entrevistándote, y me gustaría que con nuestra audiencia puedas comentarnos sobre tu experiencia, cómo llegas a Real, cómo nace la idea de formar este programa con el objetivo de difundir la cultura en inteligencia, seguridad, defensa y desarrollo nacional. Muchas gracias, Diego. En primer lugar, es mi primera vez estar ahí como entrevistado. Inicié siendo entrevistado de este programa, pero estamos ampliando los entrevistadores, en este caso, el caso de Mario, y que quizás se pueda seguir ampliando porque Real, la red de expertos y analistas, nace como un cooperativismo profesional en todas las personas que están ligadas a la inteligencia, seguridad y defensa a nivel latinoamericano, y por lo tanto yo creo que no debe generarse una organización basada en una sola cabeza, sino basada en varias. Con respecto a mi persona, bueno, yo soy administrador, ¿no? Primo hermano de tu carrera, que es economía, pero mis especialidades distintas son en finanzas. Y bueno, vivo de dos temas. Uno, que soy educador financiero de distintas universidades de Perú y Latinoamérica, como también soy docente de escuelas militares, del CAN hasta el año pasado, por lo menos he tenido el contrato, y me vinculo mucho con los aspectos militares por el tema de mi padre. Yo soy hijo de un militar, y en ese sentido debes imaginarte que mi primera foto fuera de mi casa, fuera del hospital, fue al costado de un tanque, ¿no? Y uno dirá, ¿por qué entonces no me dedicaba yo a ser militar? Porque ya conocía la vida militar en las sobremesas de mi familia. Mi padre militar, mi hermano mayor militar, mi cuñado, el esposo de mi hermana mayor militar, mi hermano, el último de ellos, era militar. Entonces ya conocía, en mi sobremesa se hablaban pues de, tengo que decirlo, ¿no?, recuperar Arica. Se hablaba de cómo se llama, de las rondas, de las inscripciones, de las marchas de campaña, y yo he vivido, ¿no?, por estos testimonios de la vida militar de alguna manera, y por eso lo digo abiertamente. Yo no he llevado el uniforme de la patria encima mío, pero sí lo llevo debajo de mi piel. Entonces el estar siempre interesados en temas de defensa y seguridad viene desde niño. Cuando yo tenía 10 años, el Perú cumplía 100 años de la fatídica experiencia de la Guerra del Pacífico, y en ese año el Perú hizo muchas películas. Hicieron una película, sobre todo con grandes actores, sobre los episodios, ¿no?, de la guerra con Chile. Y yo en esa época lloraba al mirar este programa, y miraba un dibujo animado que se llamaba Marco, que su mamá lo dejó. Lloraba por este programa, y también lloraba por el programa de los héroes del Pacífico. Y por lo tanto, de esas experiencias de niño me llevaron a tener un vínculo muy fuerte con las Fuerzas Armadas, policiales, sin necesidad de estar con un uniforme. La vida me ha llevado también a ser ya, ¿no?, como 20 años docente de algunas escuelas de inteligencia de la Fuerza Aérea, del Ejército, he pasado por ahí, he hecho un curso también en la Escuela Naval, por la de Jimena alguna vez enseñé. O sea, por todos los uniformados, todas las instituciones, he tenido el placer de llevar un tema que tú también dominas, que es el tema de la economía y las finanzas para la defensa, que poco se habla, ¿no? Mucha gente quiere desarrollar el país dándole la espalda a la economía. O sea, la economía es pilar, columna vertebral para el desarrollo económico y para el bienestar. Y lo único que hay que hacer es vincularlo, porque a mayor economía, mayor defensa. Pues. Interesante reflexión. ¿Y qué especial el recuento de tu experiencia, de tu infancia,
y de cómo te vas articulando con la seguridad, la defensa nacional. Y yo recuerdo mucho, y hemos conversado en diferentes espacios académicos, la actual política nacional de seguridad nacional establece como problema la alta vulnerabilidad del Estado y la persona a las amenazas. En ese sentido, querido Brian, yo quisiera que por favor nos puedas comentar a toda nuestra audiencia la importancia de la adecuada gestión de la política económica para sostener el desarrollo y cómo el desarrollo más la defensa nos da la seguridad. Esa seguridad es la condición en la que estamos libres de amenazas o en condiciones de hacerle frente. Excelente pregunta, tiene muchas aristas. A ver, voy escogiendo algunas de ellas. En primer lugar, todo país tiene que tener un crecimiento económico si es que quiere lograr la lucha contra la pobreza. Los grandes expertos en economía hablan de que el Perú debe crecer en un ritmo de 6% a 8% por año para que en 20 o 25 años se erradique la pobreza. Y nosotros estamos creciendo por debajo del 6 hace tiempo. Si logramos crecer 4 es bastante, es decir, no llegamos al mundial, ¿no? Y por lo tanto, si usted me pregunta como analista de inteligencia, ¿usted ve que en el Perú de acá a 20 años seguirá teniendo bolsones de pobreza? Yo te respondo que sí, porque los crecimientos no están en el rango de 6 y 8 por año, están por debajo. Y por lo tanto, de acá a 25, 26 años vas a lograr el mismo Perú que encuentras en materia económica. Es un país en donde la capital se desarrolla económicamente, donde las provincias no están tan desarrolladas, y en fin, y toda la cadena de globales cuando no hay economía dedicada al desarrollo. Por lo tanto, es imperativo que el Perú tenga políticas de aumentar su PBI a un ritmo de 6 y 8%. ¿Cómo lo debe hacer? Bueno, como saben, la fórmula del PBI no es magia, es consumo, inversión y gasto público, y por el otro lado las exportaciones. Cuando uno crece como el Perú, que no llega a esas tasas, pero crece en base al consumo, es peligrosísimo, porque en el Perú, por ejemplo, si una persona gana 3.000 soles y tiene una tarjeta con una línea de crédito de 2.000 soles, esta persona está viviendo como si ganara 5.000. Mucha gente en el Perú está tomando la tarjeta de crédito como fuera parte de su sueldo, y no es así. Entonces, la misma Superintendencia de Bancos y Seguros, el mismo Banco Central de Reserva, a veces suben la tasa de interés para restringir los créditos porque la gente está sobreendeudando. Así que el crecimiento en base al consumo ayuda por un año, por 2 años, ¿no? Pero no ayuda en el tiempo de forma sostenida. Por el lado del gasto público, ¿qué me puede decir? Si cuando hay plata no la gastan y la devuelven, imagínate no habiendo. Es decir, el gasto público tampoco es un motor sostenible en el tiempo. Entonces, de las 4 cosas que digo, ya 2 motores que se caen. ¿Cuál cae? Queda la inversión y quedan las exportaciones. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que el Estado peruano tiene dinero? Porque gracias a la minería, a eso que mucha gente le está generando, sentimientos antimineros, ¿no? Pero es la que para la olla del fisco, porque más del 50% o el 50%, número más, número menos, no interesa, ¿no? Proviene de los tributos que tiene la minería formal en el Perú. Tú quítale la sierra al país, ¿no? Y nuestra economía se va de muelas. Así que la exportación del oro, del cobre y de todos estos materiales que ahora en conatos de guerra mundial son necesarios, ¿no? Nos ha salvado la vida porque suben sus precios. El oro que el Perú produce no sabe otra, y otros países también, ¿no? Pero el oro no sabe otra cosa más que subir de precio. En el año, 25 años atrás, ¿no? El precio de la onza del oro estaba cerca de $300 la onza, hoy está más de $3.500 la onza. Entonces, si alguien me dice, el precio del oro de acá a 20 años subirá, no hay que hacer análisis de inteligencia, va a subir. Sube porque es un refugio de inversiones, sube porque es un artículo lujoso, y sube porque también son insumos que se utilizan en la construcción de muchos productos. Y por lo tanto, el Perú tiene y abunda. Entonces, es evidente de que las exportaciones, pero con las exportaciones no tradicionales no hacemos mucho. Nosotros, ¿cómo ha crecido China? Se puede dar muchas aristas, pero una de ellas es porque exporta al mundo. La exportación hace que el crecimiento sea sostenido para un país. Y nosotros tenemos que generar una nueva clase de empresarios, sobre todo microempresariales. La Mittelstand de Alemania, ¿no? Son pequeñas empresas que no pasan de 20 alemanes y facturan millones porque le venden a China todos los artículos chinos que tienen que tener, el teléfono, ese selfie que se voltea la cámara es un producto alemán. O sea, todos los productos chinos adentro hay productos alemanes. Entonces nosotros debemos generar esa investigación e innovación, pero que tenga un sentido comercial. En la UNI, por ejemplo, que es una universidad prestigiosa en el país de ingenieros, hay muchos cerebros matemáticos.
hay mucha moderación robótica. ¿Pero qué falta? Comercializar esos inventos. ¿Se da cuenta? Entonces, por eso, y en mi experiencia de como ex analista de inteligencia del ex servicio de inteligencia nacional, mira, por recursos nomás, en ese tipo de conflicto interno, en el área, ¿cómo se llama? En el área política podían haber 100 analistas, y en el área económica habíamos 13. Entonces tú tienes por unos recursos que, o sea, pareciera que en inteligencia la economía no está siendo tomada al nivel que debe tomarse. E incluso está demostrándose que ahora, hasta como arma de guerra, las sanciones económicas y financieras funcionan. A lo que a mí respecta, no me puede decir que Rusia se ha escapado del efecto, porque en principio ni los mismos rusos saben qué noticia hay verdadera en su país, mismo yo que estoy en Perú para decir que lo que diga Rusia es verdad. Y su crecimiento ahorita, en base a la guerra, ¿no? Se acaba la guerra y no sé qué, ¿no? Van a dejar cómo reconvierten de producir tanques a producir mantequilla. Qué interesante todo lo que nos comentas, querido Bray. Y mira, justo en relación a tu última locución, hoy en día las guerras comienzan antes del primer disparo. Y en relación a la guerra entre Rusia y Ucrania, la guerra comenzó antes del primer disparo con la caída del sistema financiero ucraniano. Ahora, comentabas acerca del modelo de demanda agregada, con los motores de consumo, inversión entre la inversión pública y la inversión privada. Que la inversión privada termina siendo 3 veces más la inversión pública, el motor del gasto público y el saldo de exportaciones netas, que es la diferencia entre lo que se exporta, lo que le vendemos al resto del mundo y lo que le compramos al resto del mundo. Yo quisiera coger del modelo de demanda agregada la variable gasto público, en relación a los comentarios que se han escuchado, se han hecho saber además de boca del presidente del Banco Central de Reserva, doctor Julio Velarde Flores, como además autoridad del ente monetario, que acaba de manifestarse acerca de la conducción de la política fiscal de los últimos 5 o 7 años. Hemos experimentado un crecimiento vertiginoso del gasto corriente. Tenemos un 2026 que está a la vuelta de la esquina, es un año electoral. Sabemos que hay medidas de austeridad siempre cuando estamos frente a un año como el que representa escoger al gobernante de los próximos 5 años. Y la advertencia que ha dado a conocer el presidente del Banco Central de Reserva es que la política fiscal ha superado los rangos de endeudamiento público y se ha incrementado el déficit fiscal para financiamiento del presupuesto público, un presupuesto público que debería estar enfocado más al cierre de brechas de infraestructura, a generar la formación de capital bruto, pero que sin embargo se ha ido hacia destinos de gasto corriente, planillas, contrataciones de servicios. ¿Cuál es tu opinión, querido Bray, respecto a la prudencia de la política fiscal y su implicancia en la cobertura, en la prestación de servicios públicos que realmente atienden las principales demandas sociales? Qué interesante tu pregunta. Tiene varias ahí, ¿no? Pero una de ellas es con respecto a la prudencia fiscal. ¿Qué opino? Lo primero que tengo que opinar es que hay una reforma tributaria pendiente en el Perú. O sea, lo primero que tiene que hacer es ampliar la base tributaria. O sea, hay que ponerse el overall. Es decir, nosotros una medida que con pantalones que hay que tomar es que hacer que muchos peruanos que no están pagando tributos lo paguen, para empezar. O sea, y hay muchos peruanos, o sea, sobre todo de todos los impuestos que tú me puedas hablar, hay un impuesto que es legítimo en todo país, es el impuesto a la renta. Nadie puede estar en este país generando ganancias y no tributar por la ganancia que le permite el país ganarlo. Así que el impuesto a la renta es un impuesto que no se discute. Se puede discutir el IGB, puede discutir impuestos selectivos de consumo, transacciones financieras, otros impuestos, pero no puede discutir la existencia del impuesto a la renta. Pero en el Perú, entre que se suman excepciones que alguien en el pasado las dio, ¿no? Y si, por ejemplo, el contrabando genera o no genera ingresos, por supuesto que genera. ¿Tributan o no tributan? Ahí tienes, por ejemplo,
y el contrato no es una cosa que esté oculta, que esté, ¿no?, oscura, que hay un día que no lo ves, ¿no? Tiene rutas. Y en todas las fronteras que tenemos activas, por ahí pasan contratos, o sea, están visibles, se pueden atacar. Entonces, una de las reformas que se tiene que hacer para aumentar los ingresos, primero, es la reforma tributaria, hacer que los peruanos que no están tributando, tributen. Y aquellos peruanos que dicen que aman al país, yo lo pongo siempre de esta manera. ¿Tú te imaginas, amigo, un peruano que tenía un padre de familia que tiene plata y teniendo plata no le pasa a su hijo? ¿Lo ama? No lo ama. Entonces aquellos peruanos que tienen plata y no tributan, ¿podemos decir que aman al país? No. Entonces, una de las maneras para mí de medición económica, si amas o no amas a un país, es cuánto tributa. Lo que puede discutir en impuesto a la renta es la tasa, 30% es muy alta, baja un poco, tasa, pero no. Entonces, la primera respuesta es, hay que subir más los ingresos. Y la otra es con respecto con los egresos. No se trata de rebajar, porque tú mismo lo has dicho. En gastos corrientes está la mayor cantidad de, ¿no es cierto?, de la plata invertida que se cobra, y que todavía no alcanza, nos endeudamos. Bueno, botar gente a la calle no es mi parecer, ¿no? Pero sí aumentar los ingresos, ¿no? Porque más inteligente te haces cuando piensas cómo aumentar tus ingresos y cómo reducirlos. Ese es mi interés. Y seguro hay muchos temas más que quedan en el tintero y podríamos conversarlo más adelante. Lo que sí quiero terminar también decir en mi parte, que Real es, para mí, espero que sea un manantial para la difusión de la cultura, de los temas de inteligencia estratégica, defensa y seguridad. Y en mi caso, ¿no?, salpicar por todos lados que dentro de los temas de seguridad está la economía. A veces creen que como hay un Ministerio de Economía, como hay una Superintendencia de Economía, entonces ya no es tema de seguridad. No, al contrario. ¿Sabes? Cuando hubieron $100 falsos, ¿sabes quién vino a Perú a decirnos cómo debemos enfrentarlo? La seguridad de Estado de los Estados Unidos. No vino el Ministerio de Economía de ellos, no vino la FED de ellos, ¿no? Cuando hubo las Torres Gemelas y se destruyeron, ¿qué analizaron? ¿Quiénes compraron acciones que antes de las torres iban a caer, las vendieron? ¿Y quiénes compraron acciones que después de las torres subieron? Porque algo sabían. Es decir, el mercado financiero, tú sigues el dinero y el dinero te va a hablar muchas cosas. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Bray. Hemos estado en esta sesión con un gran expositor, un gran amigo además, y parte de la familia de Realmente y de Real. Muchas gracias. Es con todos ustedes un placer poder estar nuevamente en su programa. Y por favor, querido Bray. Y esto fue todo por el programa. Fue el programa realmente producido por la red de expertos y analistas latinoamericanos que difunde seguridad, inteligencia estratégica, defensa y desarrollo. Muchas gracias. Nos vemos.